Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a intentar desentrañar uno de los mayores misterios de la historia. A ver, pensad un momento. ¿Cómo es humanamente posible que una pequeña tribu nómada del siglo XIII lograra montar un imperio colosal? Un imperio que además dominó 3 continentes durante nada menos que 600 años. Hoy vamos a abrir el manual estratégico de Osman I para entender paso a paso cómo lo consiguió. Vale, vamos a meternos de lleno en el tema. Si nos fijamos en la historia, vemos figuras titánicas como Alejandro Magno o Gengis Khan. Ellos construyeron imperios brutales, sí, pero que se hicieron añicos casi en el instante en que fallecieron. Sin embargo, en el otro extremo tenemos a Osman I. Al principio, su territorio no era más que un puntito diminuto en el mapa, de verdad, una tribu nómada, pero su legado aguantó y dominó durante 6 siglos. Entonces, ¿qué tenía en la cabeza este hombre que les faltaba a los grandes conquistadores? Primera parte, el problema imposible, o lo que es lo mismo, estar atrapados entre superpotencias. Para entender a Uthman, tenemos que situarnos en el año 1281, cuando asume el liderazgo de la tribu Kayi, con apenas 23 añitos. Y el panorama, sinceramente, era para echarse a llorar. La tribu Kayi estaba metida en un sándwich geopolítico letal. A un lado, la amenaza constante de los mongoles, unos conquistadores absolutamente despiadados que venían de borrar a Bagdad del mapa. Al otro lado, el gigantesco imperio bizantino, con sus 1000 años de historia y las murallas inexpugnables de Constantinopla. Estar en medio de este choque de trenes suponía una amenaza puramente existencial. Lo más lógico era pensar que iban a desaparecer en cuestión de días. Seamos sinceros, cualquiera en su sano juicio habría entrado en pánico o habría tomado alguna decisión suicida. Pero Osman leyó la situación con una brillantez espectacular. En vez de ir al choque contra los mongoles o desgastarse peleando por 2 palmos de tierra árida con sus vecinos, los caramánidas, puso el ojo en la frontera bizantina. Se dio cuenta de algo clave. Esa superpotencia aparentaba dar mucho miedo, pero por dentro estaba completamente hueca. Y aquí viene su primera genialidad. Estando en la frontera, Osman empezó a usar una sola palabra, un lema: Gaza, la Guerra Santa. Y es increíble, pero ese concepto provocó la campaña de reclutamiento más masiva de la historia de la región. Miles y miles de guerreros, migrantes y tribus enteras que huían desesperados de los mongoles escucharon el llamado. Buscaban un líder, y Osman se lo dio. De la noche a la mañana, transformó a una tribu diminuta en un ejército enorme con un propósito muy claro. Pasamos al punto 2, economía sobre espadas. Porque claro, tener a miles de guerreros está muy bien, pero si te enfrentas a castillos de piedra altísimos, vas a necesitar usar el cerebro mucho más que los músculos. Lo que resulta realmente fascinante de esta etapa es que Osman pensaba como un economista moderno. Implementó una táctica llamada istimaled, que vendría a ser la política de conciliación. Ojo a esto, porque era un arma puramente económica y social, diseñada al milímetro para absorber a las poblaciones enemigas sin derramar ni una sola gota de sangre. Escuchad bien la propuesta que les hacía a los bizantinos, porque es brillante. Les decía algo así como: el impuesto abusivo que os está cobrando vuestro rey desde Constantinopla, yo os voy a cobrar solo la mitad. Y a cambio, mi ejército protegerá vuestras vidas, vuestras propiedades y, ojo, hasta vuestra religión. Era una oferta irrechazable. Tanto es así que agricultores bizantinos y hasta gobernadores cristianos de altísimo nivel, como el famoso Kese Mijal, dejaron atrás a su imperio para unirse a un líder tribal musulmán. Tercera parte, el plano de un imperio. Para absorber a tanta gente y gobernarla, hace falta una estructura de Estado en condiciones, no solo buenas ofertas económicas. Seguro que os suena la famosísima historia del sueño de Usman, esa donde ve una luna salir del pecho del Sheikh de Bali, que luego crece hasta convertirse en un árbol gigante que da sombra a ríos y ciudades. Y bueno, aunque en las series de televisión esto se enfoca como algo muy espiritual, en términos históricos fue un manifiesto político espectacular. A una tribu nómada que no tenía constitución ni papeles, esta historia les dio un derecho divino para gobernar, legitimando todo lo que vendría después. Pero a ver, seamos realistas, los sueños por sí solos no pagan facturas ni conquistan territorios. El paso de ser nómadas a constructores de un imperio necesita 3 pilares básicos, súper terrenales. Necesitas mucho dinero, armas modernas y burócratas bien formados que sepan gestionar todo el papeleo y el sistema. Y justo aquí es donde hace el movimiento del siglo. Resulta que el jeque de Bali no era solo un líder espiritual, era el mandamás de la alianza sindical AI, que básicamente controlaba toda la economía de Anatolia. Al casarse con la hija de Bali, Bala Hatun, Osman hizo una alianza brutal. Pasó de tener una tribu a tener de golpe financiación inmediata y una red de mercaderes, artesanos e intelectuales listos para administrar su nuevo gobierno.
Claro que cuando centralizas tanto poder, los conflictos internos son casi inevitables, y el ejemplo más claro es la muerte de su propio tío, Dundar. Históricamente hay muchísima ambigüedad con este tema. Por un lado, se dice que Osman lo mandó ejecutar porque Dundar se oponía rotundamente a sus planes militares, desafiando su autoridad. Por otro lado, hay historiadores que dudan muchísimo que Osman asesinara a un anciano de casi 100 años y apuntan más bien a complots de espías bizantinos. Sea como sea, la conclusión histórica es que este momento marcó un antes y un después. Tras esto, la autoridad de Osman como sultán ya no fue cuestionada por nadie. Cuarta parte, el arte de la paciencia. Con todo atado y bien atado en casa, tocaba plantarle cara al imperio bizantino en el campo de batalla. Si nos fijamos en la cronología de este hombre, es una auténtica pasada. Coge una tribu minúscula en 1281. Da el gran salto al escenario mundial en la batalla de Báceos en el 1302 y finalmente culmina con la impresionante conquista de Bursa en 1326, un ascenso en toda regla. Fijaos un momento en esa batalla de Bafeus. Aquí Osman demostró que más vale maña que fuerza. Se enfrentaba a las fuerzas de élite bizantinas, que iban cargadas de armaduras de hierro súper pesadas bajo un calor asfixiante de julio. ¿Qué hizo Osman? Usó tácticas de guerrilla, caballería ligerísima, lluvias de flechas rápidas y retiradas fugaces. Agotó por completo a un ejército imperial hasta destrozarlo, y todo esto a las mismísimas puertas de Constantinopla. 10. Ese es el número clave ahora, porque aniquilar a un ejército a campo abierto es una cosa, pero asediar una ciudad fortificada es otra muy distinta. 10 largos años fue lo que duró el asedio de la ciudad de Bursa, una auténtica prueba de fuego para los límites de la paciencia humana. La estrategia de este asedio es digna de estudio. Sabían que estrellarse contra aquellas murallas era un suicidio, así que no lo hicieron. Construyeron 2 pequeños fuertes para cortarles todo el comercio de la ruta de la seda y bloquear los suministros de agua y comida. Pero lo más increíble es que, para mantener el asedio durante 10 años, montaron sus tiendas e incluso se pusieron a cultivar la tierra justo delante de las murallas. Pasaron de ser nómadas a ciudadanos sedentarios, mientras literalmente mataban de hambre a sus enemigos, quebrando su moral. Alucinante. Y así llegamos a la quinta y última parte, el legado de una cuchara de madera. Estamos en el año 1326. Osman, ya anciano y postrado en cama, por fin recibe las llaves de Bursa de manos de su hijo Orhan, y lo mejor es que lo consiguen sin matar a un solo ciudadano desarmado. En ese momento final, Osman le deja a su hijo unas palabras que valen mucho más que cualquier ciudad. Le dice: «Hijo, establece la justicia. Recuerda que el uso de la espada no debe ser solo por el poder, sino para la supremacía de la justicia y la ley divina». Este consejo se convirtió en la piedra angular del Imperio Otomano. Dejaba clarísimo que si querían durar en el tiempo, debían basarse en la justicia, no en aplastar a los demás por puro capricho. Y si queréis la prueba definitiva de que Osman se aplicaba el cuento, solo hay que ver el inventario de lo que dejó al morir. Ni un gramo de oro, ni joyas, ni grandes lujos en su tienda. Las pertenencias del fundador de un imperio se resumían en una espada, un salero, una simple cuchara de madera, algunos caballos y un pequeño rebaño de ovejas. Eligió vivir de forma totalmente austera, enfocado en su visión y en sus principios, dándole cero importancia a la riqueza personal. O sea, el punto clave aquí es este contraste tan brutal. Por un lado, tenemos a Osman, un líder con una pobreza material absoluta, pero que construyó un imperio basado en el carácter y la justicia, que logró mantenerse en pie 600 años. Y por otro, tenemos muchas de nuestras sociedades modernas, llenas de economías billonarias, tecnología increíble y un armamento espectacular, pero que, irónicamente, muchas veces parecen estar rompiéndose a pedazos por dentro. Así que para cerrar este análisis, os dejo con esta reflexión que cae por su propio peso. Si la humilde cuchara de madera de un líder nómada acabó teniendo más impacto y longevidad en la historia que las espadas de grandes conquistadores mundiales, ¿qué es exactamente lo que les falta a los enormes y riquísimos imperios de hoy en día? Es para pensarlo, ¿verdad? Parece que la verdadera fuerza se construye sobre la integridad y no solo sobre el dinero. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de uno de los estrategas más grandes de todos los tiempos.